que viene, ¿verdad? No, en esta ocasión queremos hablar acerca del fin del año y qué hay después de eso. Y cuando me refiero de eso, me refiero de la Navidad. ¿Qué hay después de la Navidad? ¿Qué tan importante fue esta Navidad para ti? ¿Cómo fue que Dios te habló? ¿En qué manera a tu corazón en esta Navidad en particular? ¿Abriste un regalo diferente que no habías abierto nunca en tu corazón? Me refiero en tu relación con el Señor. Si ese regalo está ahí, yo te pido que hagas algo diferente a lo que hacemos muchas veces con otros tipos de regalos. ¿Se han dado cuenta? Muchas veces en la Navidad nos dan regalos, ¿verdad? Y eso está bien. Y abrimos regalos, algunos caros, otros no tan caros, baratos. Pero lo importante es el valor sentimental que le agregamos a cada regalo, con cómo lo recibimos y cómo aquellos regalos que significan algo para nosotros no van a ir a parar precisamente al garaje o ¿cómo se llama? La cochera, como quiera llamarle, a un estante por ahí guardado donde vayan a acumular polvo, o que en un momento dado, después de unos días, ya cuando les pasó todo este alboroto, a la hora de guardar las cosas, nos estorba y lo agarramos y lo ponemos en una cajita y vamos a Goodwill o no sé, a Salvation Army, cualquiera, y nos deshacemos del regalo que alguien nos dio, ¿verdad? Ahí va todo el amor, el regalo. Pero esas cosas pasan. Sin embargo, Dios nos quiso dar un regalo en esta Navidad, un regalo diferente. Algo que Él no quiere que nosotros desechemos como esa cosa que nos estorba, sino que algo que sea algo que evaluemos a tal punto que lo abramos como regalo y que lo usemos y que lo hagamos crecer. El Señor nos quiere hablar de esta manera en esta mañana y vamos a tomar el mensaje de la Navidad o posterior a la Navidad y vamos a ver cómo se va desarrollando a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos habla en una manera paralela a nosotros en cuanto a nuestro propio crecimiento, que es algo que tenemos que hacer, tener. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a comenzar en un texto bíblico que es en el libro o en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, donde vamos a terminar ese capítulo y vamos a hablar de lo que Dios nos tiene para nosotros después de la Navidad. ¿Qué hay después de esto? Bueno, acompáñame entonces a leer en Lucas capítulo número 2, versos 21 al 24. Amén. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que en esta mañana el Espíritu habla a su iglesia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y misericordia para nosotros, primero que nada. Te damos gracias por ese regalo tan hermoso que hemos abierto en esta Navidad, el regalo de tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque eres príncipe de paz en nosotros. Eres Dios todopoderoso, Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte. Y estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias por ello. Pero también queremos entender en esta mañana algo más allá. Estamos por concluir este año, Señor. Estamos por entrar en un año nuevo. Y es necesario que tomemos una perspectiva más amplia de lo que hemos hecho, de lo que hemos recibido y de lo que vamos a hacer con lo que hemos recibido. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, a la mente, al entendimiento, transforme nuestra manera de pensar, de manera que podamos salir cambiados de aquí esta misma mañana. Te damos gracias por tus promesas también que nos vas a dar en este día, y gracias, Señor. Gracias por ese gran regalo que vive en nuestros corazones, tu presencia. Bendito seas, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en estos versículos que leímos, vimos después del nacimiento de Jesús, 8 días después, comienza un acontecimiento, comienza con la circuncisión de
el niño Jesús, el nombre que se le puso, Jesús, ¿verdad? El nombre que fue puesto por el ángel, puesto que Él es Jesús, nuestro Salvador, y una serie de cosas. Y está bien, porque sepa una cosa, Jesús, el bebé que nació en la Navidad, no se quedó en el pesebre, ¿verdad? No se quedó olvidado en un pesebre donde vino a este mundo, sino que ya estaba en una casa. 8 días después ya estaban en un lugar, en una casa. El niño fue alimentado desde el primer día que nació por su madre María, se le cambiaron sus pañalitos, fue aseado y el niño empezó un proceso de crecimiento. Y la primera marca o primer escalafón, si quiere llamarlo de alguna manera, de ese crecimiento es marcado por el día 8º de su nacimiento, con un acontecimiento que sigue ocurriendo hasta la fecha con todos los hijos de judíos o israelitas, y es la circuncisión. Esto es un acto que es importante porque a Jesús lo identifica como miembro de una familia, parte de la promesa abrámica, del pacto abrámico. ¿Quién fue Abraham? Sabemos que es el padre de la fe, pero más que nada Abraham es aquella persona que recibe de Dios una instrucción, obedece a Dios y Dios hace un pacto con él y le da promesa por medio de la cual el mismo Señor Jesús vino a nosotros. Nació en la carne de una familia que venía de allí. Y eso es sumamente importante, porque Dios, hablando con Abraham, hizo una promesa y la selló a través de un pacto que tenía por medio, o manera, o trato, o manera física de demostrar ese pacto: sangre derramada. Sangre derramada en la circuncisión. Es un pacto de sangre. Y esto es algo que llega hasta los tiempos de Jesús y llega hasta los tiempos de nosotros hoy en día. Pero veamos cómo ocurre eso. ¿Por qué es que ocurre de esa manera? Acompáñame a Génesis, capítulo número 17, donde voy a leer desde el verso número 1 hasta el número 13. Y vamos a ver este pacto que el Señor hizo con Abraham acerca de las promesas para nosotros, para ellos y para nosotros. Dice de esta manera: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El pacto viene con una promesa para Abraham. Y esto es lo que dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será el circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón, y aquí lo voy a dejar, en el verso 13. Y esto es importante. El pacto de Dios se sella de una manera tangible, de una manera que la gente puede saber que Dios ha hecho un trato con el hombre. Y esto es a través de la circuncisión. Y llegó a los tiempos de Jesús y sigue llegando a nuestros días.
Note cómo dice otra vez en Lucas, que cumplido esos 8 días, Jesús fue circuncidado. Se le da el nombre y es circuncidado. Hoy en día, cuando se hace una circuncisión, se hace igual que se hacía en esa época. Aunque en esa época no había los medios asépticos que hay hoy en día, ni los métodos, ¿cómo se dice? Se fue la palabra ahorita, de anestésicos que hay hoy en día. Hoy en día tampoco se usa anestesia para esos casos. Los bebés no necesitan anestesia para cuando son circuncidados al día 8. Y esto es algo interesante que Dios puso como un pacto. Ahora, no es necesaria la circuncisión en la sangre para nosotros porque somos nosotros gentiles. Pero para el pacto, el pueblo de Dios es necesario. Me refiero al pueblo de Israel. Y de esta circuncisión, de este acto de obedecer a ese mandato, a esa ley, Jesús fue parte también. Cumplió con la ley, es identificado como descendiente de Abraham, lo cual es sumamente importante. De otra manera no sería el Mesías. Pero además de eso, continúa la escritura en Lucas capítulo 2, hablando de una purificación, hablando de la purificación de ambos, de María y del bebé. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que en el día 8, alguna persona, algún rabino o algún anciano de alguna sinagoga va a la casa de los padres del bebé y junto con otras personas hacen el acto de la circuncisión en la casa de la familia. Y se le pone el nombre oficialmente al bebé, en este caso a Jesús. Pero no pueden ir al templo sino hasta después de un tiempo, el tiempo de la purificación. ¿Cuál es ese tiempo de la purificación y por qué lo menciona de esa manera? Porque hay sangre. Sangre tiene que ser sangre limpia la que entra al templo y no sangre impura la que entra al templo. Y tiene que ver con eso y está estipulado en las leyes, si le quiere llamar de alguna manera, en el libro de Levítico, en el capítulo número 12 de Levíticos, del verso número 1 al 8, le voy a leer esta ley de la purificación. Levítico capítulo número 12, versos 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ese es el ritual de la purificación cuando hay un bebé. Note lo que habla en cuanto a lo que tiene que sacrificar la mujer. Un corderito y una paloma. Pero también habla de esta ley, de que si no tienen dinero, si no tienen lo suficiente, los medios económicos, pueden ofrecer 2 palomitas, ¿verdad? 2 tórtolas. Bien, esto es sumamente interesante porque nos quiere el Señor revelar algo especial acerca del mensaje de la Navidad. Y es lo siguiente, vea otra vez en el verso 24 que María vino con José a ofrecer este holocausto, ¿verdad?, al templo, pero dice que trajo un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Se da cuenta? María, José, el bebé, eran humildes, no tenían una posición económica que les permitiera comprar un cordero. Así que ofrecieron lo que tenían de acuerdo a la ley, 2 palomas, como lo hacen una persona que no tiene los recursos económicos. Era el mínimo requisito para la purificación.
Y eso es algo bien especial, porque nos está hablando Dios acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del mensaje de Navidad la semana pasada, hablamos de esto, que es bien importante, de que Jesús vino en la carne, pero vino en un lugar muy humilde. ¿Por qué? Porque vino a ser como nosotros, a ser como nosotros, los humanos. Siendo Dios, se despojó de toda esa gloria y vino a ser humano, a estar con nosotros, a hablarnos en el uno a uno. Cuando hablamos de ese ejemplo que habíamos escuchado en el radio que les comenté, era como esa persona que quería convertirse en un pájaro, un milano, para poder hablarle al otro pájaro y decirle, entra a este lugar a resguardarte. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Ese es el gran regalo de la Navidad. Se hizo un humano como nosotros. Y humillado Él, entró a este mundo en una familia humilde. La humildad es algo importante para Dios entonces. Es algo que debemos tener en cuenta para lo que Dios quiere hacer en este año nuevo con nosotros. La humildad es básico para lo que queremos hacer. Veamos entonces acerca del regalo que Dios quiere dar también a otras personas a través de nosotros. Tú y yo recibimos un regalo esta Navidad, pero este regalo es algo muy especial. Este regalo tiene que crecer en nosotros, tiene que dar fruto en nosotros para que nosotros podamos llevar este regalo a otras personas. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes versos que están aquí en Lucas capítulo 2. Lea conmigo el verso 25 al 35. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hay personas allá afuera, mis hermanos, que esperan una señal de Dios como Simeón. Personas que han estado toda la vida esperando algo especial en sus vidas, algo que podemos llamar un milagro, algo que les hable acerca de que hay un Dios real que los quiere salvar. Nosotros, como José y María, hemos abierto nuestro regalo de Navidad, ¿verdad? Cristo ha nacido en nuestros corazones. La salvación es nuestra por lo que Él hizo por nosotros. La pregunta para nosotros es: ¿pondremos el regalo de nuestra salvación en el estante de la cochera o lo usaremos para llevarlo y compartirlo con otros? Al cumplir con lo que estaba establecido en la ley, José y María tomaron su regalo a este bebé y fueron y lo expusieron en el templo a otras personas. ¿Se da cuenta? ¿Estás tú exponiendo el regalo? Eso es lo que nos quiere llevar el Señor a entender esta mañana. De la misma manera que José y María tomaron este bebé y fueron hasta el templo y permitieron que otras personas tocaran y tomaran al bebé y hablaran del bebé, tú y yo tenemos que ser de la misma manera. Esto que tenemos en nosotros, este regalo que hemos abierto en la Navidad de Cristo viviendo en nosotros, tenemos que llevarlo afuera a esas personas que están esperando escuchar acerca de este regalo para que ellos también puedan tocar el regalo y puedan abrirlo. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Este hombre Simeón esperaba estas señales, esperaba las cosas como nosotros, como hay tanta gente que lo espera afuera. Simeón era un hombre así. Toda su vida estuvo esperando ese regalo. Era un hombre grande en edad. Y casi al final de sus días, el regalo fue traído hasta él
en los brazos de José y María. Notemos como dijo Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este hombre había esperado con paciencia por muchos años, y no importa la edad, hay muchos en tu camino que esperan esa misma salvación. Simeón terminó por confirmar que la salvación no puede ser dada a cambio de nada, que hay algo de por medio. Este Salvador al que estamos exponiendo delante de esos Simeones que están afuera, tuvo que pagar un alto precio para que esas personas como nosotros fueran salvas. Y lo dijo de esa manera cuando le dijo a María que su corazón sería traspasado, porque este hombre, este bebé, había de crecer y morir por nuestros pecados. Continuemos con Lucas, el versos 36 a 38 en el capítulo número 2, porque hay otra persona más que es expuesta. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí hay otro tipo de persona. ¿Qué edad tendría Ana? Note que dice 7 años desde su virginidad, se refiere al tiempo en que se casó y vivió con su marido. 7 años. Luego murió su marido y estuvo todavía 84 años. Significa que 91 años había esperado, más el tiempo antes de su matrimonio. Tal vez haya tenido unos 100 años, o 105 años, o tal vez 110 años. Una vida larga, y esta mujer, lo que dice la palabra, es que desde su viudez, ya 84 años, había estado sirviendo en el templo. Había sido una persona religiosa, una persona que servía a un Dios que ella no conocía personalmente, una persona entregada devotamente a ese servicio, a servir a un Dios que no conocía, pero a servirlo a final de cuentas. Una persona que ayunaba y oraba todos los días y hacía lo que podía por estar ahí, pero no había conocido el regalo de Dios vivo en ella. Hasta ese día, hasta esa edad. Y aquí lo que tenemos, mis hermanos, es a una persona religiosa que está esperando que se vea expuesta a la verdad de Cristo nacido en nuestros corazones. ¿Cómo le hablas tú a una persona que es religiosa? ¿Cómo le llevas el mensaje del Evangelio a aquella persona que toda su vida ha sido una persona religiosa? Ellos no están exentos de querer conocer al Señor. De hecho, ellos desean conocer al Señor, por eso son religiosos. Y a veces nosotros los atacamos como si fuera algo terrible que fueran religiosos, cuando es algo especial, como en el caso de Ana. Ella era profetisa, aunque ella no tenía un grado como fariseo o sacerdote, por su condición de ser mujer en esa época. Cuando dice que es profetisa, significaba que hablaba la palabra de Dios. Era una mujer que conocía la palabra de Dios y la expresaba y la hablaba, pero no conocía a Dios. Ya que hay una gran oportunidad para nosotros. Tú y yo tenemos parientes religiosos, ¿verdad? En alguna religión, si tenemos un pariente religioso, un amigo religioso, quien sea que conozcamos que es religioso y pasa por delante de nosotros, hay manera de exponerlos de la misma manera como José y María expusieron a Jesús, al bebé, delante de Ana, que nosotros expongamos la verdad del Evangelio de Cristo delante de estas personas religiosas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si a Ana le hubieran llegado y le hubieran dicho: tú eres una mujer religiosa que ha estado toda aquí, no, tú no puedes conocer a Dios verdadero. Hubiéramos agarrado la Biblia y le hubiéramos dado en la cabeza para que abriera su entendimiento. Ana hubiera dicho: no, esto no es bien, porque yo conozco la palabra de Dios, porque yo he profetizado, pero le hace falta conocer a Dios. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llegó Jesús al templo?
Jesús no llegó en una limusina, no se salió la alfombra roja de delante de la limusina con luces por los lados y personas de los medios de comunicación tomando fotografías, entrevistas y grandes pompas y grandes... No. Jesús no llegó envuelto en pañales de oro. No llegó en una especial así a prueba de balas ni cosas de ese tipo. ¿Cómo llegó Jesús al templo? Humildad. 2 palomas fueron ofrecidas porque su condición era humilde. ¿Cómo debemos llegar nosotros a los religiosos? Con 2 palomas en nuestras manos, en humildad, delante de ellos. Si queremos llegar con altanería y orgullo, ellos van a hacernos a un lado y no van a recibir el mensaje. Si no estamos dispuestos a hacer lo que Cristo hizo por nosotros al venir en esa humildad, no van a recibir el mensaje y van a seguir esperando a conocer a ese Dios que no han conocido y que han servido sin saberlo por tanto tiempo. ¿Cómo podemos llegar entonces? De la misma manera que Jesús. Esas personas devotas religiosas solo pueden ser ganadas por el amor de Cristo con servicio y humildad. ¿Estamos dispuestos a servirlos? Los vamos a ganar. Si lo hacemos en humildad, los vamos a ganar. Si lo hacemos con amor, los vamos a ganar. No se trata de abrirles la cabeza a bibliazos, sino de demostrar la humildad del bebé que ahora está creciendo en nosotros. Eso es lo importante de este mensaje en este punto. Y vamos creciendo poco a poco con el Señor mientras avanzo en el mensaje. Desde el bebé en el pesebre, ahora un bebé que es presentado y en el templo y cómo llega a las personas. Pero vamos a ir más allá todavía de esto. Vamos a ver que el bebé también tiene que crecer. Y tú y yo tenemos que crecer espiritualmente también. Leamos versos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Note el orden de las cosas. ¿Te estás preparando tú para llevar el mensaje del Evangelio? Es una pregunta para ti, y para mí, y para todos. ¿Te estás preparando tú para llevar el mensaje del Evangelio? Y tiene que ver con este desarrollo natural de Cristo, de un bebé a un infante, y va creciendo, y en cuanto va creciendo, va fortaleciéndose, se va llenando de sabiduría, es decir, va experimentando el mundo, las cosas del mundo, aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a correr, aprendió de sus padres acerca de Dios, aprendió de los maestros en la sinagoga donde se juntaban, aprendió de ello. Y esto le trajo algo a Cristo, a este joven Jesús, a este pequeñito joven niño Jesús. La gracia de Dios estaba sobre él. Estaba leyendo hace un par de días, un librito de pastor Chuck Smith que mi esposa encontró por ahí y me lo trajo, y me encantó porque es un libro que habla de los principios de cómo Chuck Smith empezó el movimiento de Calvary Chapel, y cuenta que al principio en sus prédicas, cuando él comenzó en la iglesia, por 2 años estuvo predicando mensajes evangelísticos completamente. Y era todo lo que tenía, sermones para 2 años. Entonces pensaba, ¿y ahora qué hago después de 2 años? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar después de 2 años? Pero entonces entendió que tenía que enseñar a las personas la palabra de Dios. Empezó a instruirlos en cómo estudiar la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Porque si nosotros seguimos nada más recibiendo la leche espiritual, no vamos a crecer, mis hermanos. Si recibimos el mensaje del Evangelio, Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, el 3er día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Somos salvos, qué bueno. Pero es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos y no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. El Evangelio tiene que crecer en nosotros, tiene que desarrollarse en nosotros. Cuando una persona crece en la sabiduría de Dios, su testimonio también crece. Sus obras dan testimonio de quién es su Salvador. Por esa razón, nosotros, igual que Pastor Chuck,
estudiamos toda la palabra de Dios, toda la Biblia con profundidad, porque no podemos quedarnos como esos bebés nada más tomando leche espiritual toda la vida, desnutridos. Moriríamos de desnutrición de hecho. Necesitamos crecer como Jesús en estatura, sabiduría y gracia. Gracia. La gracia es sumamente importante para poder llevar el mensaje. Y no podemos tener gracia en nosotros si no conocemos lo que es la gracia, si no hemos estudiado la profundidad de la palabra de Dios. Algo que tenemos que hacer es estudiar y conocer la palabra de Dios todos nosotros. Pablo lo puso de esta manera en su carta a la iglesia de los Efesios, en el capítulo número 4. Dice de esta manera en el verso número 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándonos en amor, creciendo en amor. Pero noten bien, todos crecemos. Es cierto, hay una persona que está instruyendo, está preparando, está equipando. Tenemos que hacerlo. Pero ustedes también tienen que crecer conmigo. Ustedes también tienen que crecer igual. No se trata nada más de un simple monólogo de aquí para allá, de entra por un lado y sale por el otro. Se trata de que ustedes también estudien. Lo que estoy haciendo aquí, lo que estamos haciendo cuando estamos enseñando que estudiamos la palabra de Dios, es que ustedes también estudien la palabra de Dios. Que ustedes hagan lo mismo que hacemos nosotros, estudiar la palabra de Dios. Y esto es bien importante porque es la única manera en que vamos a poder crecer todos en sabiduría y tener la gracia para poder compartir esa sabiduría. No podemos tener gracia si no estudiamos la palabra de Dios. Me refiero a la gracia para llegar a las otras personas. La gracia de Dios está ahí, pero me refiero a esa gracia que nos hace ser atractivos a las personas que preguntan, ¿tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué haces estas cosas? ¿Tú por qué no estás triste? ¿Tú por qué no estás abrumado, acongojado con todas las situaciones? Gracia. Y esa gracia es resultado del crecimiento espiritual, de la sabiduría adquirida de parte de Dios. Hoy, en este año que comienza, tenemos grandes oportunidades delante de nosotros en aprender a estudiar la palabra de Dios. Y de hecho hay un evento muy próximamente, y si no te has inscrito, yo te invito a inscríbete. Es el evento en la Universidad de Biola, Pastor Franklin, él va a estar dando un seminario por un día completo el sábado 19 de enero sobre hermenéutica. Muchos de nosotros ya estamos registrados ahí, todavía quedan como unos 10 lugares. Vaya al internet, investigue, aprenda a estudiar la palabra de Dios. Tantas personas se acercan, a veces las he escuchado en los comentarios, y es que yo no entiendo la palabra de Dios. A mí me aburre, yo leo 5 minutos y me quedo dormido. Porque no estamos estudiando. Porque no estamos estudiando la palabra de Dios, estamos leyendo nada más. Y leer puede ser aburrido. Porque no dice nada. Leer es pasar las cosas por enfrente de nosotros y dejar que el cerebro a ver qué hace con ellas. Estudiar es concentrarse en buscar, escarbar, digerir los detalles, impregnarse de ellos, encontrar perlas escondidas y tomar el valor de ellas. Eso es estudiar. Y es algo a lo que todos debemos hacer. Este año vamos a buscar que esto sea una realidad en todos nosotros, que estudiemos la palabra de Dios, que estudiemos de veras.
Y hay alguna propuesta que tengo para hacer al respecto, de hecho, y tiene que ver con los siguientes versos. Recuerde esto, la palabra de Dios, por su propia cuenta, en nosotros hace un efecto cuando la estudiamos. Hace que crezcamos en sabiduría y que tengamos gracia. Entonces, veamos lo siguiente, el verso 41 al 52 en Lucas capítulo 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Parece que se repite algo aquí. Es un patrón en Jesús, de año con año, cada situación, crecer en estatura, sabiduría y en gracia. ¿Y estamos creciendo nosotros? ¿Por qué es importante? La escena que estamos leyendo, que leímos desde el verso 41 en adelante, tiene que ver con una celebración que todavía hasta el día de hoy todo israelita practica, todo judío practica. Y es una celebración conocida como el Bar Mitzvah. Para las jovencitas, el Bat Mitzvah. ¿Y qué es eso del Bar Mitzvah? Bien, es la celebración en la cual un jovencito estudia la palabra de Dios desde que es un niño y ha llegado al punto de una madurez en la escritura tal que está listo para exponer la palabra de Dios delante de la congregación. Ese es el Bar Mitzvah. Y es algo muy interesante, es un evento público y es hermoso. La persona toma la palabra de Dios, el jovencito de 12 o 13 años, y lee la palabra de Dios al pueblo y la explica. Algo hermoso, algo que debe ser hecho por todos nosotros. Y yo te pregunto si tú estás listo para que este año sea tu Bar Mitzvah. Yo te pregunto si tú estás listo para que tu mujer también sea este año tu Bat Mitzvah. Que estés lista para que tomes la palabra de Dios en frente de una congregación y la leas y la expongas. ¿Estás listo? Deberíamos estar listos. Ese es el crecimiento al que el Señor quiere llevarnos. Todos debemos predicar la palabra de Dios. Y digo una cosa, predicar la palabra de Dios no es pararse en la esquina y hablar nada más simplemente el mensaje del Evangelio tal y cual. Requiere estudio, requiere una preparación, pero es algo que Dios quiere que tú hagas, que yo haga. Es algo que nos está llamando a hacer, porque otra vez, como José y María, tenemos que exponer la verdad delante de las personas. Tenemos que conocerla, por lo tanto. Tenemos que estudiar. Si tú no te comprometes contigo y con el Señor a estudiar la palabra de Dios, no vas a crecer nunca. Vas a seguir siendo un bebé. Y un bebé no puede predicar el mensaje del Evangelio. Un bebé no puede dar testimonio. Un bebé no puede tener gracia delante de las personas. No hay gracia si no estamos dispuestos a hacer esto. José y María entendieron esto. Llegó el tiempo de que Jesús tuvo sus 12 años, fue al templo, todos los años iban al templo, era la obligación moral y más bien la de la ley, que ellos tenían que ir cada año, e iban. Pero en esa ocasión en especial, a los 12 años, a Jesús se le dio la oportunidad de predicar delante de la congregación, como a todos los niños israelitas y judíos. Es algo que debemos hacer nosotros también.
Así que yo espero que este año tú estés listo para tu bar mitzvah, tu bar mitzvah. Y además una cosa, entendamos esto. Jesús no tenía la sabiduría en él por ser Dios nada más. Quiero que entendamos esto claramente. Jesús nació como un bebé que tuvo que aprender a comer, a hablar, a asearse, a hacer sus cosas como él. Tuvo que aprender en una escuela, no solo el idioma, sino la escritura y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él se limitó, él se humilló y dejó algunas características divinas para poder ser como tú y como yo. Y ese crecimiento, esa obediencia de Jesús a aprender, no solo le llevó a estar en un bar mitzvah, en su bar mitzvah, sino que todavía se quedó días hablando con las personas, los doctores de la ley, y los maravillaba, porque era un muchacho que estaba comprometido con la palabra de Dios, un jovencito. Y aquí es donde viene una situación interesante. Me gusta porque es un poco graciosa, si quiere llamarlo. Usted imagínese como papá y mamá de Jesús, y se les pierde Jesús. Perdimos a Jesús. Es algo gracioso, ¿verdad? Perdimos a Jesús. Y los armenianos se dan vuelo y dicen, ajá, puedes perder la salvación. No, no tiene nada que ver con eso. Es un acto de una familia en una situación era costumbre entre ellos a viajar en grandes volúmenes de gente, entre familiares, de manera que los niños andaban todos hechos bolas por allá y los adultos iban por acá y hacían grupos, y era común que tuvieran primos y otros hermanos, Jesús también. Entonces, en un momento dado, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se quedó Jesús? Y es aquí donde viene una situación. La respuesta de Jesús a su madre. Muchas personas en algún tiempo pueden pensar que Jesús fue áspero con su madre al contestarle de esa manera. ¿De por qué me buscabais? A ver, si le das el tono en la lectura de gravedad, puede sonar como algo grosero, pero no lo es así. Jesús está hablando de algo que es importante para ti y para mí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre? ¿O en qué estamos? ¿Cómo podemos tener gracia delante de las personas y exponer el mensaje del Evangelio si no estamos en los negocios del Padre? Si estamos en nuestros negocios, si estamos en los negocios del mundo, no podemos estar en los negocios del Padre. ¿En dónde estamos entonces? Que podamos decir como Jesús, estaba en el negocio de mi Padre. Estoy en los negocios de mi Padre. Si Jesús llegara en este momento, ¿nos encontraría estando en los negocios del Padre? Buena pregunta, ¿verdad? Finalmente Jesús, en la sabiduría que el Padre le daba, que es reflejo de ese conocimiento de las Escrituras. Note lo que pasó después de este tiempo, porque lo leemos en los versos 51 y 52. Encontramos algo importante. Jesús se sujetó a sus padres. ¿Se da cuenta? El verso 51. Jesús se sujetó a sus padres. La obediencia a la autoridad. Jesús podía decir, mi Padre es Dios y nada más a él obedezco, ¿verdad? José y María hagan su vida, no me metan en sus cosas. ¿No es cierto? Pero era un jovencito, era un hijo en la tierra de José y de María. Y obedeciendo a la voluntad del Padre significaba obedecer la voluntad de los padres terrenales, someterse a la autoridad. Aquí te tengo que decir algo. Si no estás dispuesto a someterte a la autoridad que Dios pone delante de ti, no puedes predicar el mensaje del Evangelio, no puedes tener gracia. Porque no hay humildad. Sometimiento requiere humildad. Y si no estamos dispuestos a ser humildes, no estamos sometidos, no estamos sujetos, vamos a ser unos petulantes que andamos por la calle nada más hablando cosas que no entendemos y no tenemos gracia para la gente. No tenemos gracia. Por eso es bien importante. La palabra de Dios tiene que ser tal en nuestras vidas cuando la estudiamos que cambie nuestra manera de ser completamente. Que nos enseñe lo que necesitamos ser y hacer. Veamos lo que Pablo escribió a un joven pastor llamado Timoteo en la segunda carta a este hombre Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios es palabra de Dios y es útil para enseñarnos a nosotros primero. Y luego dice, para redarguir, es para hacernos ver nuestros errores, para que nos demos cuenta que estamos mal. Y luego dice, para corregir. ¿Ya te diste cuenta que estamos mal? ¿Ya me di cuenta que estoy mal? Más vale que no siga ahí, ¿verdad? Corregir, cambiar de rumbo. Para instruir en justicia. Esto es para enseñarnos cuál es la voluntad de Dios. A fin, o sea, el propósito, que el hombre de Dios sea perfecto. No significa que seamos perfectos en la tierra, quiero entender, que entendamos, sino que seamos útiles, herramientas útiles para esto, preparados para dar testimonio, para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás preparado para tu bar mitzvah? La palabra de Dios es la única que te va a preparar para esto, el estudiar la palabra de Dios. Y estaremos listos seguramente y preparados para dar entonces testimonio no solo de la palabra, sino también de hecho acerca de quién es nuestro Señor, como también está escrito en primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 15b. Y estad preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vas a tener gracia delante de las personas y vas a contestar con gracia, humildad, amor y servicio. Hermanos amados, estamos por comenzar un año nuevo y solo quiero terminar recordándote la belleza del regalo de la Navidad que debe perdurar y dar fruto en nuestros corazones, expresado a través de nuestro comportamiento renovado y transformado, no por palabras de psicología y esfuerzo humano, sino por la transformación en nuestras mentes por medio de las palabras de Dios, como Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesucristo, la gloria de Dios en nosotros, nos prometió algo nuevo y necesario en nuestras vidas. Léelo conmigo y créelo. Está en Lucas capítulo número 4 y con estas palabras terminamos. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Cuando hayamos crecido espiritualmente, podamos entender estas palabras que el Señor nos dijo a nosotros para nuestro año nuevo. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. ¿Crees que este es el año agradable del Señor? Te invito a que los descubras por medio de un año completo de estudio profundo de la palabra de Dios. Y vas a ver que tu misma vida al final de este año que comienza va a ser diferente. Estudiemos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque nos has hablado en esta mañana de una manera especial de lo que tú quieres para nosotros en este año que comienza, Señor.
Quieres que te conozcamos más, que te conozcamos a profundidad. Quieres que tengamos intimidad contigo a través de lo que tú has expresado en tu palabra, la Biblia, tu palabra. Necesitamos estudiarla, necesitamos meternos en ella, escarbar, ser como la iglesia de Berea que todo buscaban en las Escrituras, escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran ciertas. Te damos gracias por personas como la iglesia de Berea. Quisiéramos que todos fuéramos así, Señor, de manera que pudiéramos realmente crecer en estatura, en sabiduría y en gracia delante de ti y de los hombres, de manera que podamos dar respuesta a cualquier persona que nos pregunte acerca de nuestra fe, haciéndolo con mansedumbre, en humildad, con amor. Tú quieres esto en nuestras vidas, Señor. Nos has dado este regalo en esta Navidad. Cristo vive en nuestros corazones. Que podamos entonces, Señor, traerlo delante de ellos y exponerlo delante de ellos con gracia, para que ellos también lo aprecien y lo reciban de la misma manera que Simeón y Ana te recibieron a ti, Señor, aquel día, hace casi 2000 años. Gracias te damos por ello, bendito Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos están listos para el año que viene? Amén. ¿Están dispuestos a hacer lo que el Señor les pida? ¿Sí? No importa lo que sea. Amén. Aquí estamos. Que el Señor haga su voluntad. Amén. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograr por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado vivir por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin duda, anhelo que me pidas vivir por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, y aquí estoy yo, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí está mis
mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra de este día, mi Dios, que nos muestra y nos enseña, mi Dios, cosas maravillosas. Y Padre Santo, ese es nuestro mayor anhelo, Señor. Que tú puedas usarnos de una manera especial, Señor, porque he aquí estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos has dado, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.